Hermanos, el tema se llama Los eventos del tiempo del fin. Es un tema, eh, bueno, es un tema grandísimo. Yo aquí he recopilado, por así decirlo, entre comillas, lo más relevante, vamos a decirlo así, lo más relevante. Entonces, miren, nosotros como adventistas, quizás la mayoría de nosotros tenemos una larga trayectoria en el adventismo, estamos hablando de años. Aquí su servidor tiene aproximadamente unos 25 años en el adventismo, así que estamos hablando de muchos años. Muchos de ustedes obviamente quizás hasta me duplicarán en ese tiempo. Pero miren, por muchos años, por décadas, podríamos decir ya hasta por siglos, se ha escuchado de que, bueno, Cristo viene pronto, el tiempo del fin, las señales, la ley dominical. Yo hace unos años atrás siempre deseé llegar este año, siempre deseé llegar este año, al año 2021. Pues en mis diversas investigaciones llegué a descubrir cierto periodo de tiempo muy interesante, repetitivo en la profecía. Quizás en otro video hablemos de eso. Entonces yo quise llegar siempre al año 2021. Sinceramente, nunca, jamás me imaginé que íbamos a llegar en estas condiciones. Jamás, jamás, jamás. La verdad, mis expectativas no llegaban ni a la mitad de lo que hoy en la actualidad está el mundo y es increíble. Ver todo esto es increíble, la verdad. No sé cuántos de ustedes pueden, que incluso son mayores que mí, pueden recordar el mundo hace 20, 30, 40, quizás hasta 50 años atrás. ¿Qué tan alejados estamos de esa realidad? Pues la verdad pareciera que estamos viviendo una película de ciencia ficción. Lo podríamos decir así, rápido y resumidamente. Pero bueno, miren, vamos a entrar rápidamente al tema. Tenemos aquí como subtítulo el preludio a la persecución. Miren, una de las cosas más inverosímil, más increíbles, más difíciles de creer hoy en la actualidad, o lo fue, es que algún momento, realmente, no sé, ¿no? ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos sentamos o acostados en nuestra cama? No sé. Y nos pusimos a pensar, ¿será que algún día va a haber realmente una persecución? ¿Será que realmente la historia se repetirá como lo fue en la Edad Media, ¿no? Los 1260 años de persecución cristiana que empezó en el año 538 y terminó en el año 1798, la Edad Oscura, la Edad Media, etcétera, etcétera. Realmente fueron cosas que hoy en la actualidad nosotros se nos hicieron tan fantasiosas, ¿no? En este mundo moderno que vivimos hoy, pero lo estamos viendo. Lo vamos a ver con nuestros ojos, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar con una cita bíblica muy conocida. Muchos de ustedes se la conocerán de memoria incluso. Dice Mateo 24, 6 al 9, solamente vamos a leer esos tres versículos. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se asusten, no se preocupen, ¿no? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Verán, la Biblia nos habla de guerras, rumores de guerra, y todo esto dice, es necesario que acontezca, pero aún no es el fin, ¿ya? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, país contra país, podríamos decirlo en la actualidad. Y habrá pestes, ya vamos a hablar de todo esto, hambres, ya vamos a hablar también de esto, y terremotos en diferentes lugares. También vamos a hablar de los desastres naturales un poquito que han habido, específicamente de la parte de terremotos, ¿no? Incluso tuvimos antes del tema una pequeña sección, ¿no? De ¿sabías qué? Oigan, y bueno, desastres naturales han habido. Sí, desde hace mucho tiempo, es verdad, ha habido desde hace mucho tiempo, pero hoy en la actualidad el mundo parece que está agotándose, el mundo parece que está colapsando, ¿no? Es como una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Y llega a su etapa terminal. Ya, el mundo está en la etapa terminal, vamos a decirlo así, está en su etapa terminal. ¿Qué más nos dice? Y todo esto será principio de dolores. O sea, miren, todos estos catástrofes que hoy en la actualidad vivimos y vamos a seguir viviendo, solamente es el principio. ¿Ya? O sea, esto es un chiste. Aún no llega, ¿no? El golpe fuerte, por así decirlo. Acuérdense que Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice, tiempo de angustia como no hubo nunca jamás. Ustedes, o sea,
Miren, si nosotros retrocedemos a la historia del planeta Tierra, que más o menos tiene unos 6.000 años, años menos, años más, bueno, veremos muchos acontecimientos increíbles que pasaron en la historia de la humanidad, muchos acontecimientos increíbles, algunos incluso olvidados por la historia. Pero la Biblia dice que eso solamente es o sea, eso no es nada, ¿no? Para lo que va a ser el tiempo del fin. La pregunta es, ¿nosotros podemos realmente llegar a imaginar lo que se viene? Yo creo que no, mis queridos hermanos. Yo creo que realmente no podemos imaginarnos lo que realmente se viene. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya sucedió, hermanos, en el pasado. Ya sucedió. ¿Se vuelve a repetir? Por supuesto que sí. Miren, la profecía, porque el capítulo 24 de Mateo realmente es una profecía. La profecía de Mateo 24, mis queridos hermanos, la profecía de Mateo 24 podríamos decirlo que tuvo tres cumplimientos: en la destrucción de Jerusalén, en la Edad Media, la persecución de parte del cuerno pequeño de Daniel 7, todos conocemos esa profecía quizás, y hoy en la actualidad, en el tiempo del fin, va a tener, por así decirlo, tres cumplimientos esta profecía. Hay muchos detalles que también resaltar, pero vamos todo eso a pasar por alto por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque tampoco es el tema Mateo 24. Pero miren, Conflicto de los Siglos, página 44.1 nos dice, estas persecuciones, hablando de la persecución de la Edad Media, todas estas persecuciones empezaron bajo el imperio de Nerón. Esto es una larga historia, ¿no? Pero bueno, cuando nosotros vamos a la historia del Imperio Romano, ¿no? Nos topamos con Nerón, uno de los más sanguinarios, por usar una palabra un poco amable, uno de los más sanguinarios emperadores que tuvo el Imperio Romano. Y muchos historiadores dicen que incluso estaba loco. El tipo cogió, miren, la historia es interesante. El tipo coge e incendió Roma. Muchos dicen que era porque quería reconstruir Roma, otros porque era una cuestión artística de él. Bueno, quién sabe a la final. Pero el tipo incendió Roma. ¿A quién creen que le echaron la culpa? A los cristianos. Cogieron y dijeron, es que los cristianos son los culpables, hicieron enojar a los dioses. Ellos son los culpables del incendio de Roma. O ellos son terroristas, ¿no? Como usaríamos hoy una palabra moderna, terroristas. Entonces cogieron y bueno, ellos pagaron el pato, ¿no? Como decimos a veces, pagaron el pato lastimosamente los cristianos. Le echaron la culpa. Es increíble que hoy en la actualidad el mundo entero, podemos encontrar hoy en la actualidad un enemigo en cada esquina. Y les explico. Yo la otra vez estuve en la capital del país, en Quito, la ciudad de Quito, la mitad del mundo. Y yo sinceramente no me gusta la mascarilla, no me gusta para nada la mascarilla. Y no lo sé, a pesar de que Quito supuestamente, según los medios de comunicación, está infestado de casos de coronavirus. Pero bueno, al final yo no vi a nadie enfermo. Y cuando estaba en estos buses públicos, ¿no? Aquí se los llama la metrovía. Bueno, yo me subí sin mascarilla, sin nada, y estaba muy cómodamente sentado. El bus estaba full. Entonces una persona, un hombre específicamente, que tal vez me duplicaba en edad, se enojó mucho conmigo, ¿no? Estuvo a punto incluso hasta de agredirme porque yo no tenía puesta la mascarilla. Y claro, todo el mundo me miraba feo, todo el mundo me miraba mal, porque simplemente no tenía puesto la mascarilla. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado cosas así. No sé cómo estará la situación también en Europa, pero bueno. Esto fue lo que me pasó. Pero miren, de una manera increíble, cómo es posible, ¿no? Que de la noche a la mañana tú te conviertas en el enemigo público número uno, simplemente por no tener un trapo que te tapa la mitad de la cara. Hoy en la actualidad es con esto, con una simple mascarilla. ¿Qué será más adelante? Cuando comiencen a haber desastres naturales, como ya lo estamos viendo, y si van a duplicar y van a ir en aumento, y nos señalen a nosotros como la causa de esos problemas. Ojo, mucha atención a eso, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No se olviden de eso, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir con la cita del conflicto de los siglos. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón cerca del tiempo del martirio de San Pablo, del apóstol Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Y bueno, la historia de las persecuciones de la iglesia primitiva
de la Edad Media es muy larga. O sea, muchos dicen, es que la persecución comenzó en el año 538. No, realmente ahí lo que empezó fue el poderío del Cuerno Pequeño. Pero la persecución cristiana empezó desde hace largo tiempo. Hoy en la actualidad nosotros en el mundo hay persecución cristiana. Ándate a Oriente, ándate a China. No son muy bien admitidos. Incluso en México, que es un país muy católico, ha habido comunidades cristianas que han sido destruidas y a veces hasta ha habido muertes, ¿no? Por compartir una fe distinta. Esto ya sucede, pero esto va a ser en aumento de una manera, pero bueno, sigamos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Ellos eran el augurio de la mala suerte, por así decirlo. Y mire, como les dije, hoy en la actualidad cualquier persona que no use una mascarilla va a ser visto feo. ¿Qué pasará más adelante, no? Cuando tal vez, no sabemos tampoco qué suceda, tal vez se ponga con más fuerza, se imponga con más fuerza el tema de la vacuna. ¿Cómo seremos tratados? ¿Como la escoria de la sociedad? Seremos miren, hoy en la actualidad, vamos a hacerlo bien, bien claro. La mayoría de ustedes son de países extranjeros, no son oriundos de Europa. Hoy en la actualidad, si quieres irte a visitar a tus familiares, no sé, a Ecuador, Colombia, Perú, México, Argentina, Paraguay, no sé. Hoy en la actualidad tienes que tener un certificado de una prueba del coronavirus, de que no tienes coronavirus. Si vos no presentas ese certificado, tú no puedes salir de tu país o del país donde tú estás. Hoy en la actualidad. ¿Ustedes qué creen que va a pasar más adelante? ¿Y qué pasará con los que no nos queremos hacer la prueba? O peormente, como ya les dije, ponernos la vacuna. No, bueno, ya podemos hacernos una idea, ¿eh? Bueno, continuamos. Hambres, pestes y terremotos. Como eran objetos, miren, esta parte no quiero pasarme por alto. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades. Hambres, les echaban la culpa de las hambres que habían, les echaban la culpa de las pestes, les echaban la culpa de los terremotos. Bueno, hoy en la actualidad tenemos una peste, una enfermedad mundial. ¿Y estarán buscando un culpable? ¿Será que ya mismo sale un culpable? Bueno, ya veremos. Verán, esto del coronavirus ha filtrado información que posiblemente dicen que esté durando hasta el 2025 o incluso hasta el 2030. Ojo. Y bueno, no en sí el COVID-19, sino tal vez el COVID-21 o el COVID-25. Bueno, ya veremos eso. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores, que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio. Rebeldes contra el imperio, ¿no? Ahorita nosotros somos rebeldes ¿de qué? Rebeldes contra el Estado, rebeldes contra la nueva normalidad, ¿no? Rebeldes contra el sistema de salud, rebeldes contra la vacuna, bueno, etcétera. Enemigos de la religión. El Papa Francisco, ya vamos a ver esa noticia ahorita. Hace unos días atrás dijo, somos o son amigos o son qué, son enemigos. ¿Qué dice aquí? Enemigos de la religión oficial. ¿Cuál es la religión oficial? Bueno, al menos Sudamérica y ciertos países de Europa. ¿Cuál? El catolicismo. Enemigos de la religión y azotes de la sociedad. ¿Y saben qué es lo increíble? Esta cita se escribió hace como 100 años. Escuchen, hace 100 años se escribió esta cita por Ellen G. de White, profetisa de Dios. Es increíble, ¿no? Cómo hoy en la actualidad nosotros con nuestros propios ojos podemos ver el cumplimiento de cada una de estas profecías. Miren, guerras y rumores de guerra. Estados Unidos lanza una operación contra el líder del Estado Islámico. Miren, aquí solamente he puesto 3 noticias, ¿no? ¿Sí se acuerdan todo esto del Estado Islámico? ¿Se acuerdan también de este grupo que estaba dirigido supuestamente por Osama Bin Laden? Tenemos guerras y rumores de guerras. Siria, ustedes tal vez tienen mejor información que los que estamos aquí en Sudamérica. 10 años de guerra en Siria. No hay salida sin justicia. ¿Cómo es la situación en Siria? Bueno, ya saben ustedes perfectamente la migración, la guerra. ¿Y saben qué es lo increíble? Que todas estas guerras se pueden acabar en un día.
tanto Estados Unidos como Rusia, que también es una mega superpotencia mundial, tienen el poder que con un solo clic acabar con, supuestamente, ¿no? Con el Estado Islámico, que ha hecho una guerra increíble en Siria. Pero bueno, todo esto es profético, ¿saben? Eh, parece ser que Siria, bueno, Turquía, Siria y Irak tienen un papel medio interesante en la profecía, parece ser. Pero bueno, eso será tema de eh, para otra ocasión quizás. Pero bueno, es profecía cumpliéndose. ¿Qué tan preocupados deberíamos de estar porque estalla una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? ¿Se acuerdan esto, no? Que sí, que la Tercera Guerra Mundial, que Corea del Norte ya tiene la bomba atómica de hidrógeno y que Donald Trump le miró feo a Kim Jong-un y bueno, tantas cosas, ¿no? Eh, a la final, ¿qué sucedió? Bueno, Kim Jong-un llegó a la Casa Blanca, se tomó fotos con Donald Trump, creo que se dieron hasta un abrazo, no sé, ¿no? Guerras y rumores de guerra. Si hablamos de guerras, podemos recordar rápidamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que también fue una especie de guerra. Rumores de guerras, pues bueno, todo lo que estamos viendo aquí, que ya parece que se desata la Tercera Guerra Mundial. El Papa Francisco ha dicho que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que estamos viviendo una especie de guerra mundial a trozos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, hay para, o sea, si hablamos aquí de guerras, hablamos la guerra contra el terrorismo, la guerra del narcotráfico, que viven también muchos países latinos, etcétera, 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 etcétera. Guerra civil, hablamos de guerra civil. ¿Qué pasó cuando Donald Trump estaba por salir de la Casa Blanca y se estaba posesionando John Biden? Hubo el riesgo de una guerra civil. ¿Y saben qué? Y les digo algo, escúchenme bien. Esto no soy profeta y nada por el estilo, porque esto ya lo dijo el Espíritu de Profecía. Prepárense, prepárense, escúchenme bien, prepárense para ver grandes movimientos, grandes protestas dentro de las ciudades. ¿Sí? Vamos a ver nosotros, por así decirlo, entre comillas, guerra civil. En muchos países, en muchos países, ya ha habido protestas de ciertos países. Sé que en Europa hubo, no me acuerdo qué país fue, se fueron a las calles porque no querían otra vez el confinamiento. Estados Unidos, como ya les recuerdo, ¿no? Estuvo al borde de una guerra civil. Aquí en Ecuador, nomás, hace casi 2 años, también hubo un levantamiento de parte de la parte indígena del país. Eh, y fue en el 2019, fue antes del coronavirus. No solamente Ecuador, hubieron muchos países que comenzaron a levantarse contra el gobierno. Hubieron guerra. Y eso no es nada. Eso va a ser de una... Bueno, no tenemos creo que ni idea de la magnitud de las cosas que se nos vienen. Pero miren, guerras y rumores de guerras. Y yo creo que se me está escapando mucha información de todo esto, pero tenemos una idea clara. ¿Qué decía Mateo? Guerras y rumores de guerra. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos, mis queridos hermanos. Vamos a ver. Pestes. Esto es lo que nos va a interesar bastante. La Organización Mundial de la Salud caracteriza al COVID-19 como una pandemia. Bueno, cuando todo esto comenzó, el coronavirus comenzó en China y bueno, ustedes ya saben todo el desarrollo, ¿no? A la final todo esto se hizo una pandemia, ¿qué cosa? Mundial. China registra, según la noticia, China registra el peor rebrote de COVID desde marzo. El noreste del país está aislado. Miren, esta noticia es del 19 de enero del año 2021, como ustedes lo están viendo en pantalla. Estamos hablando de un mes y un poquito más atrás, casi 2 meses. 2 meses ya. Un rebrote. Pestes. Cuando nosotros leímos varias veces Mateo 24, decíamos pestes, bueno, siempre hay sus enfermedades, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de pestes, nos acordamos de la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe atípica. Y miren, era, ¿cómo podemos decirlo? Era ya era una rutina, ¿no? A mí cuando me comenzaron a hablar del coronavirus, yo dije, eso es otro virus más, decía yo. Bueno, al final, miren, las élites, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para entender todo esto. Las élites, los que están en el poder, ¿no? La élite, el nuevo orden mundial, los jesuitas, los masones, los illuminati, llámenlos como quieran, todos son lo mismo prácticamente. Ellos a nosotros nos dan lo que es programación predictiva, ¿sí?
nos da programación predictiva, nos van preparando, ¿no? Para que algún rato, Bloom, nos botan la bomba, pero nosotros ya veníamos recibiendo varios disparos, ya estábamos en la guerra, así que no nos sorprendió ver una bomba atómica en medio de una guerra. ¿Qué sorpresa tiene eso? No tiene ninguna, estás en una guerra, pero si tú de la noche a la mañana ves que explota una bomba, oye, te asustas, ¿sí? Pero a nosotros ya no nos venían preparando para esto, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, no solamente de las noticias, incluso hablamos también de las películas. Yo más el día de ayer, en, para recibir sábado aquí en Sudamérica, compartí un video de una película, ¿no? Donde como ellos en las películas, ¿no? Bueno, las películas dicen muchas cosas, ¿no? Pero en esta película en especial que compartí, ahí claramente, ¿no? Uno de los protagonistas de la película habla de cómo a nosotros nos programan para hacernos entender, o sí, para hacernos entender, ¿no? Lo que ellos quieren hacer o lo que está pasando en el mundo, o lo que va a pasar en el mundo. Es increíble. Películas como, por ejemplo, de muertos vivientes, que son muy populares, ¿no? Yo nunca olvidaré las primeras películas de muertos vivientes, siempre eran personas que salían de la tumba. De ahí viene la palabra muertos vivientes, de hecho. Pero más adelante todas esas películas se cambiaron a lo que es a a un virus como lo tenemos justamente hoy en la actualidad. Simple y llanamente, ¿cómo es? Programación predictiva. Programación predictiva. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Y le hablaba de pestes. Mire, no habla de peste, pestes en plural. Entonces, miren, tenemos lo que ya pasó, el coronavirus, que sí, es una enfermedad que sí existe, pero es exagerado. China está hablando de que hay un peor rebrote, ¿no? O sea que prepárense que este año no va a ser muy fácil. Y con cada una de estas cosas se quitan más y más derechos, ¿sí? Más libertades, vamos también a decirlo así. Tercera noticia, la nueva normalidad que sigue después del COVID-19. La nueva norma. Lo llaman normalidad, que de normal no tiene nada, ¿no? La nueva normalidad. Mascarillas, desinfección, registros, te toman la temperatura. Se está hablando de un carnet para cada persona en el planeta Tierra en el cual se vea que está vacunado. De igual manera, se habla de una visa, de un pasaporte, perdón, de un pasaporte azul, algo así, en el cual pues se ve qué vacunas tienes, qué vacunas no tienes. Hermano, simple y llanamente, esto es quitarnos más y más y más nuestros derechos, nuestras libertades. Que miren, yo tengo 29 años. Cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, yo tenía aproximadamente 10 años, 10 años. Me acuerdo un poco cómo era ese mundo de esa época y también me acuerdo cómo el mundo cambió después de eso. Y se perdieron muchas libertades, no vamos a entrar en detalles, pero se perdieron muchas libertades. ¿Por qué? Por miedo. Sí, ustedes en medio de un catástrofe, de una catástrofe, ustedes siguen al que se ve más seguro y al que se ve más tranquilo. Ustedes no siguen al que está paniqueándose y llorando y no, ustedes no van a seguir a esa persona. Ustedes ven al que les da una posible solución. Ustedes van a seguir a él. Hoy en la actualidad del mundo es lo mismo. A quién estamos siguiendo? A los que nos presentan la solución y todo esto es dialéctica hegeliana, ¿no? Eh, Acción, reacción, solución. Botas un problema, ves la reacción de las personas y según eso, pues presentas una solución. ¿Y cuál es la nueva solución? La nueva normalidad, que de normalidad no tiene absolutamente nada. Vivimos prácticamente ya no hablamos ni de un mundo prisión, hablamos de un país prisión, porque ya ni siquiera podemos salir de nuestro propio país. Si se dan cuenta, imagínense si hace unos 3 años alguien les dijera, miren, dentro de poco nadie va a poder salir de su país. Sería un poco inverosímil llegar a creer eso. O que alguien nos dijera, mira, por 3 meses todo el mundo va a estar encerrado en sus casas. ¿Qué? Sería tildado como un loco la persona que afirmara algo así. Pero nosotros lo vivimos todo esto. Bueno, pestes, ¿no? Miren, cuando nosotros vamos a Mateo 24:7, a la palabra pestes, ahí están viéndolo ustedes señalado en amarillo. Ustedes van a la concordancia Strong, van a justamente lo que es el significado de esta palabra. En griego, que ese fue el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, van a lo que es a la numeración Strong 3061 y nos dice lo siguiente: pestes, loimos, de afinidad incierta. Es interesante que esta palabra pestes, la palabra que Jesús dijo, acuérdense que Jesús es el que estaba hablando aquí, no se sabe exactamente a qué se estaba refiriendo Jesús. Sinónimos, ¿qué es lo que lo posiblemente se estaba refiriendo Cristo? Plaga.
literalmente la enfermedad o figurativamente una peste. Peste, pestilencia, plaga. Eso es posiblemente el significado de, de justamente de la palabra pestes, plaga o enfermedades. ¿Qué estamos viviendo hoy en la actualidad? Una enfermedad, una peste, una pandemia mundial, pandemia, peste, enfermedad, llámalo como quieras, es lo mismo. Ya, hoy en la actualidad nosotros estamos viviendo esto a nivel mundial. Pero miren, vamos, si nosotros seguimos el orden cronológico de las citas bíblicas, ¿qué es lo que sigue? Primero dice, estamos viviendo todo esto, pestes, todo esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la peste? Ahí está el pasaje bíblico. Hambre. Ya vamos con esas noticias. Después del hambre, ¿qué sigue? Terremotos, desastres naturales. Después de todo esto que dice, todos esos principios de dólares. Y después de esto, ¿qué sigue? Entonces, después de todas estas catástrofes, entregarán a tribulación. Eso es lo que vamos, estamos al pie de eso, mis queridos hermanos. Estamos al pie de eso. Estamos viviendo todas estas cosas y estamos en las pestes. Ahorita estamos en qué cosa? En las pestes. ¿Qué es lo que se viene ahora? Vamos a ver qué es lo que se viene. Hambres. Aún no vivimos esto. Sí, hemos visto ciertas caricias de lo que es hambre, pero en realidad el mundo entero no ha sufrido una pandemia de hambre. Sí, hay países en los cuales hay gente que se muere de hambre, países como muy conocidos como África, países que sufren hambre, países socialistas, como tenemos un caso muy evidente de Venezuela, no en toda Venezuela, no, pero en ciertas partes. Nunca olvidaremos las noticias en las cuales se veían jóvenes cogiendo comida de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay hambre, pero hay un hambre mundial, no. No hay un hambre mundial. Mire, el mundo, el mundo cesó por 3 meses, al menos aquí, lo que es en la parte de Sudamérica, no se vio nada. Yo que vivo en un pueblo muy pequeño, nunca nos faltó nada de comer. Sí, por ahí faltaron una que otra verdura que no se podía conseguir, sí, es verdad. Pero aparte de eso, no, tú salías, comprabas y no pasaba nada, ¿no? ¿Hemos vivido un hambre de verdad? No lo hemos hecho aún. Pero no se olviden, la Biblia es clara. Ya estamos en la parte de pestes. ¿Qué es lo que sigue? Hambres. Y miren lo que dicen las noticias. Esto salió, bueno, estamos al borde de una pandemia de hambre, advierte la ONU. Y esto fue cuando estábamos justamente en este problema del coronavirus. Estamos al borde de una pandemia de hambre, advierte la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Miren, si hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, hay mucho que decir de ellos. Hay mucho que decir. La historia de ellos es muy interesante. Así resumida y rápidamente, la Organización de las Naciones Unidas se funda después de la Segunda Guerra Mundial, la cual la Primera y la Segunda Guerra Mundial también fueron intencionadas, fueron hechas intencionalmente. Hay mucho que prueba todo esto, pero eso será para otro tema. Después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hubo y todo esto de los judíos y bueno, ya saben, el nazismo, Hitler, todo esto, dijeron, ¿saben qué? No, tenemos que unirnos. El mundo no puede estar así. Imagínense una Primera Guerra Mundial, después una Segunda, después ni de 40 años, y otra acá, o sea, no. Así vamos a estar en guerra, siempre vamos a unirnos. Y se crea la Organización de las Naciones Unidas, y la cual ha jugado un papel mega súper importante a lo largo de este último siglo prácticamente. Sí, muy aprobada incluso por programas de televisión. Bueno, hay toda una cuestión ahí que no vamos a entrar en detalles. Prácticamente, perdón, prácticamente todos los países del mundo pertenecen o están en la Organización de las Naciones Unidas. Yo la otra vez hice una investigación eh, cuando hice un tema acerca de Apocalipsis 17 en una iglesia que me invitaron. Y más o menos hay 5 países, escuchen bien, 5 países que no pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Esos 5 países no los conoce nadie. Son países que, si yo les digo ahorita los nombres, ustedes en su vida han escuchado esos nombres. Ya, son países, quién sabe de dónde. Pero son países que son un microbio, ¿no? A comparación de otros países. Entonces, esos países se van a unir o se van a unir. No tienen otro. Todo el mundo, todos los países están en la Organización de las Naciones Unidas. En el año, no me acuerdo en qué año, bueno, hace unos años atrás, la misma Organización de las Naciones Unidas cogió y dijo, ¿saben qué?
queremos hablar con el Papa. Y el Papa Francisco lo citó. Esta noticia no me acuerdo en qué año fue. Creo que fue en el 2015, 2017, por ahí. Y eso tiene unos añitos atrás. Y bueno, el Papa Francisco les dio por ahí un discurso. A su vez también tenemos la agenda de la ONU, la Agenda 2030, la Agenda 2030, incluso pastores como Esteban Born han hablado de esta agenda. Y esta agenda son, por así decirlo, uña y carne también con los planes del Vaticano. No nos olvidemos nosotros, mis queridos hermanos, que el que manda o los que mandan en este mundo son la Iglesia Católica, el papado, los jesuitas, el Papa. Ellos son los que mandan. Y si nosotros recordamos la famosa encíclica Laudato Si, wow, fue increíble. Francisco le dio esta, eh, esta encíclica, esta agenda, vamos a decirlo así, a todo el mundo, a todos los presidentes del mundo que lo iban a visitar. Toma, Laudato Si, Laudato Si, Laudato Si. Hay un tema, hay todo un tema que hice en mi canal de YouTube acerca de los puntos más importantes, entre comillas, de esta agenda. Y si nosotros, mis queridos hermanos, si ustedes ven el último tema que subí acerca de Fratelli Tutti, wow. O sea, todas las piezas del juego de ajedrez están puestas. Estamos ya en jaque mate, podríamos decirlo así. La Organización de las Naciones Unidas es prácticamente, vamos a decirlo así, el rostro político, vamos a decirlo así, el rostro político del papado. ¿Sí? Pero no se olviden que Estados Unidos es la influencia del papado. Ya, estos puntos habría que especificarlos bien, pero será en otra ocasión. De igual manera, también tenemos el lado religioso, en el cual pues es el papado el que está, por así decirlo, trabajando. Podríamos decirlo así, el papado o la Iglesia Católica está trabajando en el sentido religioso, la Organización de las Naciones Unidas en el sentido político, de unión, ¿no? De todas las naciones del mundo, y los Estados Unidos estaría trabajando en la influencia sobre el mundo entero. No se olviden que si Estados Unidos hace algo, todo el mundo sigue. Acordémonos de la cuestión del matrimonio LGBTI. Cuando Estados Unidos, en la presidencia de Barack Obama, dio carta blanca al matrimonio LGBTI, ¿qué pasó con los demás países? Sí, otros países ya antes permitían el matrimonio LGBTI, pero no era muy popular. Pero cuando se permitió en Estados Unidos, esto llegó hasta acá, hasta los países más conservadores, que somos los países suramericanos, latinos, somos los más conservadores del mundo. En ese sentido, llegó el matrimonio LGBTI aquí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo promovió. Entonces, vamos a aclarar eso, ¿no? Seguimos con las demás noticias. El mundo al borde de una pandemia de hambre. El mundo al borde de una pandemia de hambre. El coronavirus amenaza consumir a millones de personas en la hambruna. Y miren qué les dije. Pestes, hambre. Esta es la reacción. Incluso la otra vez que pudimos compartir una transmisión con el pastor Enrique Rosenthal. Él habló de una noticia en la cual dicen que posiblemente estábamos hablando ya no me acuerdo si eran 300,000 o eran 3 millones de muertes por mes, algo así más o menos era la noticia que él compartió, ¿no? Que se puede desatar. Y vean, el mundo es tan frágil que también, que es muy posible, ¿no? Que lleguemos a un momento en el cual veamos morir de hambre a miles de personas por día. ¿Sí? Acordémonos, uno de los países que fue más afectado por esto del coronavirus fue mi país. Ni hablemos de la corrupción como es aquí en la cuestión política, pero era increíble ver las imágenes que muchos de ustedes debieron haber visto, cómo la gente se moría en las calles, cómo la gente era tirada en las calles y se podría literalmente en las calles. Ya vimos esto, hermanos. Y que de aquí, dentro de poco, veamos una hambruna mundial y veamos, ya no hablamos de decenas ni de cientos, sino de miles de personas muriéndose en las calles de hambre. No lo sé. Es muy posible y lo está diciendo ellos. Ya no estamos hablando ni siquiera ya de profecía, estamos hablando de noticias de actualidad. El PMA, el Premio Nobel el de la Paz, teme a una pandemia de hambre más grave que la del coronavirus. Sí, hubo hambre en el coronavirus, pero se habla de una pandemia de hambre peor. Y miren, esta noticia nomás es del 10 de diciembre de 2020, hace unos 3 meses atrás. Se está hablando de hambre y posiblemente esto sea lo siguiente que nosotros veamos, hambres, pero como no tenemos ni idea, mis queridos hermanos.
Terremotos. Un centenar de heridos dejó el terremoto en Fukushima. Esto fue el 14 de febrero del año 2021. ¿Hace cuánto? Hace un mes y unos 10 días aproximadamente, menos. Fukushima. Bueno, atención, sismo de magnitud 5.6 sacude el centro de Irán. Hay varios heridos. También fue una noticia bastante que se dio en esos días. Miren, esto pasó, el de Fukushima pasó el 14 de febrero. El de Irán, el 17 de febrero. A 3 días. Y esto es un chiste, ¿eh? Para lo que se va a venir. Informe de terremotos en todo el mundo por marzo del 2021. Miren, ¿dónde están todos esos puntos rojos, verdes, amarillos, azules? En todos esos lados del mundo han habido terremotos. Como les dije, el planeta Tierra está en su etapa terminal. Está colapsando, mis queridos hermanos. La creación gime, mis queridos hermanos. La creación gime. Pero miren, todas estas cuestiones simplemente son las consecuencias de nuestros propios actos. Miren, con ustedes, yo cuando me acuerdo hice el año bíblico, de lo que les hablaba la hermana Mabe, y bueno, yo el libro que más quería llegar era Apocalipsis, sinceramente. Lo disfruté tanto. Cuando hice un análisis de las copas de ira, yo me di cuenta de algo. Prácticamente, hermanos, escúchenme bien, prácticamente las copas de iras no son nada menos ni nada más que las consecuencias del abuso que ha hecho el ser humano en el planeta Tierra. Ya, prácticamente son las consecuencias. Por ejemplo, miren, la primera copa de ira, úlceras malignas, no es una especie de pandemia mundial. Escuchen, no es simplemente el colapso, el deterioro de la salud del ser humano a causa de una mala alimentación, malos hábitos de vida, etcétera, 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 etcétera. Hay muchos detalles ahí. ¿Qué será lo que va a pasar? Bueno, no lo sé, ¿no? Simplemente lo digo. Pero simplemente son las consecuencias de nuestros propios actos. Hemos abusado del planeta Tierra. Miren, estos terremotos se saca el petróleo del planeta Tierra, de las profundidades. ¿Qué pasa se debilita? Pues la capa terrestre y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que decir ahí. Y miren, solo es el principio. Escuchen bien. El impacto de la pandemia del coronavirus sobre las predicciones de desastres naturales. Vamos a leer la parte de acá abajo. Dice, miren, y esto es en abril de 2020, estamos hablando casi un año. La reducción de los vuelos comerciales que proporcionan datos a la Agencia de Meteorología y de la actividad de trabajadores que monitorean las condiciones terrestres y atmosféricas en muchos países pueden poner en riesgo a ver, me perdí, ya, las predicciones sobre los desastres naturales que no dejarán de ocurrir a pesar de la pandemia. Siguiente noticia, los científicos adelantan el reloj del apocalipsis. Esto no fue hace mucho. Quedan 100 segundos para el fin del mundo. Madre mía. El Boletín de Científicos Atómicos advierte de que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción. Autodestrucción, ellos lo afirman, ¿eh? Autodestrucción. Y miren, hay un reloj, ¿no? Que obviamente está conectado con una computadora. Y en esta computadora, cada cierto tiempo, se le mete datos, ¿no? De cómo va la situación mundial. Según esto, este reloj simbólico se acerca más a la medianoche. Dicen que ahora faltan 100 segundos para que este reloj llegue a la medianoche, para que el planeta Tierra llegue a su destrucción total. Estamos hablando de cuántos. Un minuto tiene 60 segundos. Estamos hablando aproximadamente de 1 minuto y medio para que el planeta Tierra se autodestruya. Esto lo dicen los científicos mundanos que ni siquiera creen en Dios. Estamos al borde de la autodestrucción. Estamos al borde del fin del mundo. ¿Sí? La Organización Mundial de la OMS, perdón, la OMS advierte que se avecina una crisis económica global peor que la del 2008. Bueno, yo de la crisis del 2008 ni me enteré, pero sí me enteré de la del coronavirus y de la que se viene, obviamente nos vamos a enterar. Miren, cuando salió esta noticia, el 26 de marzo del 2020, estamos hablando de que hace un año atrás, señores, ya se venía. ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Cuántos de nosotros no podemos conseguir un puesto de trabajo a pesar de que somos profesionales, tienen sus títulos universitarios, tienen sus doctorados? ¿Cuántos de nosotros estamos así?
¿Cuántas personas han votado a trabajar en la calle? Bueno, en Europa sí no se trabaja, pero aquí sí, en Sudamérica. Uno coge cualquier cosa y sale a vender. Ustedes saben perfectamente. O sea, la crisis es increíble. El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, advirtió que el mundo se asoma a una crisis económica peor que la sufrida en el 2008 para la que debe prepararse con mercados abiertos. Mis queridos hermanos, miren, escuchen. Usando un ejemplo, vamos a decirlo así, un ejemplo. Nosotros estamos terminando, o no, yo creo que de cierta manera podríamos decir, ya se terminaron los 7 años de abundancia, ¿sí? Ustedes saben, me estoy refiriendo a Egipto, José, todo eso, ustedes conocen la historia. Ya se han terminado, o ya se están terminando los 7 años de abundancia. Miren, hoy en la actualidad, yo estoy en planes de tratar de hacer un puesto de avanzadas con un par de hermanos, un par de hermanas, mejor dicho, X. Estamos buscando propiedades. Yo les digo algo, es increíble, escuchen bien, es increíble la cantidad, escuchen bien, es increíble la cantidad de propiedades que yo he encontrado a la venta. Es increíble, de todos los precios, del más barato al más caro. Fincas, haciendas, o sea, que se ven muy prósperas, no tienen los recursos para mantenerlas ya. Ya no tienen, ya no hay el dinero. Personas que una hectárea de terreno que valía $10,000, ahorita la están dejando en 5,000 a mitad de precio. ¿Sí me entienden? O sea, se está sintiendo la crisis económica. De igual manera, para los que quieren o los que queremos comprar propiedades, ¿qué sucede? Muchos, tal vez algunos de los que me están escuchando también están en esta situación. Quieren vender sus propiedades, quieren vender sus casas. No hay quien las compre. Yo he hablado con personas que tienen mucho dinero y otras que también son de una economía media y todos concordamos en algo. No hay dinero. No hay dinero. No hay alguien que diga, bueno, yo tengo $100,000 en mi cuenta bancaria, tengo 500,000 o tan solo tengo 50,000, que no estamos hablando de cantidades de millones de dólares, estamos hablando de 50,000, 100,000, 20,000. No hay gente que tenga esa cantidad de dinero. No hay. Y ahora uno dirá, y bueno, voy a ahorrar. Eso quedó en la historia. Hoy en la actualidad ya no se puede ahorrar. Hoy en la actualidad ya no se vive, vamos a decirlo así, ya no se vive, se sobrevive. ¿Sí? ¿Cuántas personas quieren hacerse independientes, pero no pueden salir de la casa de sus padres porque lastimosamente afuera el arriendo, los servicios básicos, la comida y todo les sale extremadamente caro? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que quedarse donde están. Esto ya venía tiempo atrás. ¿Cómo creen que es ahora? El otro día hablaba con una persona de Venezuela, un amigo mío, y hablábamos de todo esto, ¿no? Y él me decía, él y yo decíamos lo siguiente, ya no hay a dónde irse. Los venezolanos, por la crisis que está pasando aún Venezuela, se emigraron del país. Muchos están en Ecuador, en Colombia, en todo el mundo se repartieron ellos. Hoy en la actualidad, ninguno de ellos puede decir, bueno, me voy de Ecuador a Colombia, ahí me va a ir mejor. Nadie puede decir eso, porque en la actualidad la crisis nos ha alcanzado a todos los países. Suramérica, Europa, Estados Unidos, todos los países, todos los continentes están con crisis. No hay un país mejor que otro. Hoy en la actualidad no lo hay. Y esto cada día va a ser qué cosa. Va a ir de mal en peor. Y miren que, disculparán. Yo parezco ya pájaro de mal agüero. Disculparán que tal vez muchos de ustedes ya los tengo medio aterrados ya con tanta mala noticia que, que estoy pasando, disculparán. Pero hermanos, es la verdad. Es la verdad. Nunca olvidaré una persona una vez con que hablaba con ella acerca del nuevo orden mundial y todas estas cosas. Y el hombre se asustaba. El tipo se asustó bastante cuando estaba en mi negocio con él. Se asustó bastante y él me dijo, lo mejor sería no saber estas cosas, me dijo él. Y yo le dije, amigo, el hecho de que usted no sepa no significa que no va a suceder. ¿Sí? No significa que no va a suceder. Y si a nosotros nos advierten, qué mejor. Por eso Dios nos dejó las profecías, hermanos, para que sepamos dónde estamos parados y qué hacer.
y lastimosamente para muchos de nosotros el tiempo se está terminando. No voy a decir se ha terminado, no, aún podemos hacer ciertas cosas, sí, pero se está terminando a pasos muy acelerados. Miren, les voy a leer una cita del espíritu de profecía. El mundo está a la expectativa. Escuchen bien. Esto se escribió hace más de 100 años. Ojo a eso. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven en este planeta. Los gobernantes y los estadistas, presidentes, gente de ciencia, etcétera, etcétera, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los que gobiernan este mundo, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases sociales, tanto alta como baja, personas como nosotros también, que apercibimos los tiempos, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Estamos a la expectativa, por supuesto. Nosotros estamos, bueno, ya vamos terminando, creo que me he pasado de la hora ya. Nosotros estamos ahorita, vamos a decirlo, en estado amarillo, ¿sí? En la cuestión militar hay algo que se llama los estados de colores, creo que es algo así. Esto lo inventó un militar, ¿no? Está el estado negro, el rojo, el naranja, el amarillo y el blanco, ¿no? Cada uno de estos estados es para identificar en qué estado emocional estás tú, psicológico y físico también. El estado negro, obviamente, ya cuando estás muerto. Estado rojo, cuando estás al borde. Estado naranja, estás en peligro. Estado amarillo, estás en alerta. Estado blanco, no pasa nada. Más o menos es así. ¿Nosotros en qué estado estamos? ¿En el amarillo? Quizás, bueno, yo estoy en el amarillo. Quizás otros estamos en el estado naranja. Estamos así, ¿no? Estamos bien. El mundo entero está a la expectativa. Es que mire, hoy en la actualidad todo el mundo está que se cuida de un virus que ni siquiera es la mitad de lo letal que nos han presentado. Todo el mundo está en estado amarillo. Y muchos están en estado incluso naranja según la situación que cada uno llega a pasar. Todo el mundo está atento. Observan las relaciones que existen entre las naciones. ¿Cómo están las relaciones en las naciones? Ni hablamos de eso. Observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo, escuchen, algo grande y decisivo está por acontecer. Yo voy a cambiar estas palabras. Algo grande y decisivo está aconteciendo. Esto ya no es que va a pasar. Eso ya lo estamos viviendo ahora. Que el mundo se encuentra en vísperas de una crisis espectacular. Estamos en la crisis espectacular, mis queridos hermanos. Estas palabras, miren, se escribió, ahí está, cuando se escribieron, 1914, tienen más de 100 años. Estas palabras ya quedaron caducadas porque ya lo estamos viviendo. Y el que me diga que estoy exagerando las cosas es porque ha vivido los últimos años debajo de una piedra o en una caverna ahí, sin conexión a nada. No sé. Alguien que ha vivido solamente debajo de la tierra podría decir que esto se está exagerando. Estas palabras del Inge de Guay ya se han cumplido, mis queridos hermanos. Las calamidades en tierra y mar, inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Solamente esto es un anuncio de lo que se viene. Esto es como lo comparó Jesús, ¿no? Los dolores de la mujer cuando va a dar a luz. Y aquí yo sé que hay muchas mujeres y no necesito que me responda. ¿Qué es más doloroso? ¿Los dolores antes del parto o el parto? Obviamente que es el parto. Tengo una madre y 2 hermanas, ¿ya? Y he visto cómo han dado a luz a mis sobrinos. Y obviamente que, claro, los dolores no se comparan al parto. Y hoy en la actualidad nosotros estamos a preludio de eso. Las agencias del mal, esto es interesante, las organizaciones secretas, todos ellos se coligan y crecen sus fuerzas para la gran crisis final. Esto es increíble. Mire, hay algo interesante. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de toda esta crisis, de todo lo que está sucediendo en el mundo? ¿Saben cuál es el propósito de todo esto? Preparar al mundo para la llegada de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Eso es todo el clímax de todo esto. Hay muchos detalles que hay que resonar ahí, pero no lo vamos a hacer por falta de tiempo. Y todo se está preparando para eso, mis queridos. Todo lo que nosotros ahorita estamos viviendo
es para eso. No se olviden. Tengan eso muy, muy claro en su mente. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Ya está, la nueva normalidad, como nos dicen ahora. Y los movimientos finales serán, ¿qué dice? Rápidos. ¿Se acuerdan el año 2020? Una amenaza de una guerra mundial, el incendio de Australia, el coronavirus, y después ahí vino, ese año parecía un viernes 13 ese año. Pero todo fue así, vean. Boom. De la noche a la mañana, todos encerrados. ¿Cómo dice que van a ser los movimientos finales? Van a ser rápidos. Miren, como yo les dije al principio de lo que estábamos en este tema, hay una agenda a seguir, ¿no? El plan 2030. ¿Qué año estamos ahorita nosotros? ¿Qué año estamos? 2000. ¿Qué cosa? 21. ¿Cuántos años faltan para los planes maquiavélicos de estas personas? Yo no estoy diciendo por si acaso que Cristo venga en ese año. Escúchenme bien. Yo digo que ellos tienen planes para ese año. ¿Saben qué? Todo esto puede acontecer incluso antes, mis queridos hermanos. Yo sinceramente les digo algo. Yo le veo muy difícil, escuchen bien, muy difícil pasar del año 2030. Le veo muy difícil. No digo que es imposible, pero le veo bastante difícil que nosotros lleguemos quizás al año 2035 o al año 2033. Yo le veo bastante difícil. Yo creo que para ese entonces nosotros quizás ya estemos en el cielo. Les digo así. Todo esto es rápido. Estos psicópatas tienen 9 años para poder implementar los planes que ellos tienen. Solo 9 años. Y nosotros estamos en medio de esa transición. Muchos de nosotros ni siquiera lleguemos a ese año. Solo Dios lo sabe. Vamos al clímax del tema. Ya para terminar, no quiero cansar a nadie tampoco. ¿Amigos o enemigos? ¿Cuándo salió esta noticia? Salió el 4 de febrero del año 2021. ¿Hace cuánto? Un mes aproximadamente. Francisco, apostar por la fraternidad, porque o somos hermanos o somos enemigos. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿A qué le suena esto? ¿Saben a qué me suena esto a mí? A Edad Media. A Edad Media. El papado está llegando al punto que tiene tanta influencia, la tiene ya, que puede tomarse el atrevimiento, vamos a decirlo de esta manera, siendo un poco amables, el atrevimiento de coger y decir o estás conmigo o estás contra mí. Si el Papa hubiera dicho esto hace solamente unos 20 años atrás, ahorita esto fuera un boom y la mitad de los católicos ya se hubieran salido de sus iglesias. Pero en la actualidad han llegado a tener tanta influencia que están diciendo o estás conmigo o estás contra mí. Qué increíble, ¿no? Miren cómo la profecía se va cumpliendo delante de nuestros ojos. Yo les dije al principio del tema, parece imposible que algún rato llegue a haber una persecución. Pero en la actualidad, si vos ya no te pones simplemente un simple trapo en la cara, ya estás visto mal, ya puedes llegar a ser hasta perseguido por las autoridades. ¿Ya? ¿Y qué dice el Papa Francisco? O eres mi amigo o eres mi enemigo. ¿Qué se hace con un enemigo? Entonces ya saben lo que se hace con un enemigo. Miren, vamos a leer la noticia. El Papa ha participado en la conmemoración virtual de la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. Se trata de una jornada especial instituida por la ONU a petición de Emiratos Árabes. Miren, Oriente y Occidente. Esto es una historia muy larga, ¿no? Pero Oriente y Occidente están uniéndose. Estos hace como 1000 años tuvieron una ruptura, pero ahorita se están uniendo para conmemorar la firma del documento conjunto entre el Papa y el líder de los musulmanes sunistas, Ahmed El Tayeb. Bueno, así creo que se pronuncia. Justo hace 2 años, dice, se creó un comité encargado de divulgar el mensaje de ese documento. Uno de sus miembros, el juez Abdel Salam, fue quien dirigió el encuentro que tuvo que ser online. Qué increíble. Oriente y Occidente uniéndose. Y ni hablemos de los protestantes, que eso hace unos años ya están comiendo del plato del papado desde hace rato. Ahorita a ellos les queda solamente el mundo de Oriente, pero bueno, ya vamos a ver otra noticia más acá adelantito. La historia se repite, miren, vamos rápidamente a leer esto. Un ejemplo sorprendente de la política de Roma contra los que no concuerdan con ella se encuentra en la larga y sangrienta persecución. Ahí está. Si no concuerdas conmigo, eres mi enemigo, dice el Papa. Son las mismas palabras de la Edad Media.
y sangrienta persecución de los valdenses. Ni hablemos de los valdenses, esto es para llorar. Algunos de los cuales observaban el sábado, ojo al piojo, ahí estamos nosotros. Otros sufrieron de modo parecido por su fidelidad al cuarto mandamiento. La historia de las iglesias de Etiopía o la Bicinia, bueno, es especialmente significativa. En medio de las tinieblas de la Edad Media se perdió de vista a los cristianos del África Central. Son historias muy tristes, todo. Bueno, quienes olvidados del mundo gozaron de plena libertad en el ejercicio de su fe. Esto que nos menciona aquí breve y rápidamente, estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas, la persecución, han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Vean, hermanos, recordando lo que decía Mateo 24. Eh, eh, pestes, guerras, rumores de guerras, hambres. ¿Qué sigue? Persecución. ¿Ya? Todo se está preparando para eso. Persecución. Y ahora miren, hemos leído esta cita, pero vamos a ampliar esta cita un poquito más con lo que vamos a ver adelante. La profecía por cumplirse, ¿no? Estábamos recordando lo que es la persecución, todo esto, ¿no? Y miren, Papa Francisco felicita a John Biden por elección presidencial, se suma a la realizada por otros mandatarios. Bueno, cuando John Biden ni siquiera se sentaba en la Casa Blanca, el Papa Francisco dijo, hay que felicitar a John Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Miren, aquí hay mucho que decir. Donald Trump. Donald Trump era nacionalista. Donald Trump se preocupaba por Estados Unidos. John Biden dijo lo siguiente, no, Joe Biden dijo, no, vamos a hacernos globalistas, hay que hacernos mundiales, hay que preocuparnos por todo el mundo. Es increíble que en la presidencia de Donald Trump prácticamente no se disparó ni una bala, ni siquiera se lanzó una bomba. John Biden llega a la presidencia y fue una de las primeras cosas que comenzó a suceder. Otra vez guerra. Joe Biden, Donald Trump dijo, nosotros no vamos a entrar en el Acuerdo de París del cambio climático. Joe Biden dijo, hay que regresar y regresaron. Y bueno, la historia es bien larga, ¿no? Donald Trump dijo, hay que ensalzar a la familia. Incluso fue uno de los presidentes, uno de los primeros, del presidente de los Estados Unidos, del primer presidente de los Estados Unidos que estuvo acerca de esto de la familia y la cuestión en contra del aborto y toda esta cuestión, ¿no? Incluso por ahí hubo una cuestión, hubo un discurso de un movimiento que se hicieron, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Joe Biden dice, no, hay que ser pro abortos. Ahora, yo no estoy diciendo por si acaso que Donald Trump es bueno y John Biden es el malo. Todos ellos cumplen un rol. Ellos son actores en un mismo escenario. No se olviden también que Donald Trump pues, fue el que cogió y incentivó bastante a la oración en los domingos. De hecho, si algún día nosotros vemos una ley dominical, va a ser justamente con un presidente tipo Donald Trump, ¿sí? Con alguien como Donald Trump va a ser una ley dominical. Eso será otro tema, pero bueno, se los voto así rápidamente. Pero miren, de igual manera, John Biden no deja de ser un actor muy importante en las siguientes escenas que se van a jugar o se están jugando ya. Siguiente noticia, John Biden y Francisco, los dos personajes católicos más poderosos del mundo. ¿Sí? Lo dice la noticia. Los dos personajes católicos más poderosos del mundo. Ahora, el hecho de que John Biden sea un presidente católico, el segundo presidente católico, eso, hermanos, es muy interesante. ¿Sí? Es súper, súper interesante. Porque muchos dirán, bueno, es que John F. Kennedy también ya estuvo a la presidencia y él era católico. La historia de John F. Kennedy es muy diferente a Joe Biden. John F. Kennedy, hasta donde se sabe, llegó prácticamente a la presidencia por un favor que se le debía a la familia Kennedy. Cuando él estuvo en la presidencia, se quiso rebelar, por así decirlo, contra el sistema, lo cual le costó la vida. Después su hermano también se votó a la presidencia y cuando estaba en la campaña lo mataron también. Bueno,
Desde ahí la familia Kennedy ya quedó, por así decirlo, a un lado de la política. No nos olvidemos que ellos son los que mandan, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar brevemente, ¿no? El asesinato de John F. Kennedy, la pregunta que surge es la siguiente: ¿quién es más poderoso que el presidente? ¿O quién es tan poderoso de ser capaz de mandar a matar a un presidente de la nación más poderosa del mundo? Solo hay un grupo de personas que sean más poderosos: el papado, el Vaticano, los jesuitas, ¿sí? Y ahorita, en la actualidad, las personas más poderosas del mundo son católicas. La agenda católica se va a promover de una manera increíble. Ahorita lo que vamos a ver es un globalismo, vacunas, mascarillas, aborto, LGBTI, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Nos van a degradar. Nos quieren llevar a una degradación social, moral, económica y todo al punto, escuchen bien, nos quieren llevar al clímax de la desesperación. Esos son los planes de ellos, llevarnos al clímax. Y eso lo dice el conflicto de los siglos. Cuando Satanás se manifiesta en este planeta, el planeta Tierra va a estar hecho un desastre. Ya, por usar una palabra amable. Va a estar hecho un desastre, mis queridos hermanos, cuando Satanás venga. Entonces, ¿qué es lo que se viene a continuación? Se viene el apocalipsis, el Armagedón, por así decirlo. Siguiente noticia. Biden manifiesta su deseo de trabajar con el Papa Francisco. El empleado quiere trabajar con su amo. Ahí está. La profecía frente a nuestros ojos. Se unen las dos bestias. Miren, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, los Estados Unidos, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, su constitución, sus dos reinos, ¿no? Iglesia y Estado, son separados. Pero hablaba como dragón. ¿Quién estaba operando detrás? ¿Quién está operando detrás de los Estados Unidos? Satanás desde el principio. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, Estados Unidos, cuando nace como nación, es una historia muy larga, pero se presentó como una nación increíble. De hecho, todas las naciones copiaron el modelo de Estados Unidos, su democracia, por así decirlo, y su constitución de iglesia y Estado separados. Porque cuando se funda Estados Unidos, los residentes de Estados Unidos venían de una persecución en Europa de parte del catolicismo y habían visto las funestas consecuencias de unir la iglesia y el Estado. Es una historia muy larga. Estados Unidos dijeron: no, nosotros vamos a tener muy separados estos dos reinos, ¿no? Iglesia y Estado van a ser otra cosa. Pero nosotros vimos acá las noticias anteriores. ¿Qué dice? Iglesia y Estado. Estados Unidos trabajando con el catolicismo. Hace unos años atrás, hace unos, ¿qué será? 50, 100 años, hubiera sido impensable la idea de que Estados Unidos quiera trabajar con el papado. ¿Sí? Pero aquí la profecía nos dice: y hace que la tierra, todo el planeta Tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los que van a hacer sanar la herida mortal de la bestia? Los Estados Unidos. Y nosotros lo estamos viendo, mis queridos hermanos. Estamos en los eventos finales del tiempo del fin. El conflicto de los siglos, página 636. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado. Hoy en la actualidad se homenajea al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Miren, antes del coronavirus, el Papa hizo una gira mundial, llegó prácticamente a todos los países, prácticamente. Yo nunca olvidaré cuando llegó a Ecuador. Yo estoy a 3 horas de la capital del país y creo que fue un martes. Y yo salí a trabajar, yo ni me había acordado que llegaba hoy día ese hombre. Yo salí a trabajar y cuando llegué al pueblo, vi como que el pueblo estaba medio de casi un desierto. No había muchas personas. Y después, hablando con otras personas, me recordaron, ¿no? De que hoy llegaba el Papa al país, justamente a la capital del país, a Quito. Y bueno, sin hacer tan larga la historia, ¿no? Fue una cosa increíble. Yo hablé con una señora que lo vio, una señora muy católica, y ella me dijo: fue como ver a Dios, me dijo así. ¿Ya? Háganse una idea de eso. Fue como ver a Dios, me dijo esa señora.
¿Y cómo ha sido cómo es la aceptación del papado en cada país? No estamos hablando solamente de países católicos, estamos hablando de países judíos, musulmanes, allá de Oriente, países socialistas, comunistas. ¿Cómo es la aceptación del papa? No solamente lo quieren, lo aman, que es diferente. El mundo le está dando homenaje. Y que el Papa diga, bueno, ¿qué tal si descansamos un día? ¿Qué cree que van a decir ellos? Bueno, porque ella es la novia, ¿no? Y todo el mundo son los pretendientes que quieren enamorar a la novia. Y un pretendiente para enamorar a una novia, ¿qué hace? Hace lo que ella le pida. Eso es así de simple. Y el papado en la actualidad es la novia. La mujer sentada sobre la bestia de Apocalipsis 17. Pero ese será otro tema. Desde mediados del siglo XIX, estamos hablando de los años 1900, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente. Especialmente en dicho país se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones en los Estados Unidos. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen a la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabrican milagros. Todo el mundo está en pos del domingo y de la teología católica, que los jesuitas han minado a las iglesias protestantes durante años. Pero bueno, para suplir la falta de un mandamiento de Dios, se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como el día de reposo. Eso aún no lo vemos, pero ya lo estamos viendo, ya van a ver por qué. Ya se oyen voces en este sentido y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Y ya van a ver por qué. Vamos terminando. Laudato Si, que salió en el año 2015 en el punto número 237, dice lo siguiente. No vamos a leer todo, solo voy a leer la parte final. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer el descanso dominical, reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. El Papa Francisco dice que el día domingo es para la familia y también para el descanso del medio ambiente, para combatir el cambio climático, podríamos decirlo así, es lo que están diciendo ellos. Miren estas noticias. Francisco, el domingo es para la familia. COVID-19 y medio ambiente, un descanso pasajero para nuestro planeta. ¿Saben qué se está diciendo ahora? Que el planeta Tierra necesita descansar y que la pandemia del coronavirus es porque hemos abusado del planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra está respondiendo con una pandemia para hacernos entender de que tenemos que hacer un cambio. ¿Cuál creen que va a ser ese cambio? Descansar un día a la semana para que el planeta se pueda restaurar, para que de esa manera también haya comunión con la familia, bla, bla, etcétera, 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 etcétera. Todo esto del coronavirus solamente ha sido el detonante para los acontecimientos finales, mis queridos hermanos. Y yo no solamente le estoy leyendo la Biblia, le estoy leyendo noticias de actualidad. ¿Sí? Esto ya no es historia, esto es cumplimiento profético actual. Esto ya no es profecía, es ya profecía cumpliéndose. Para terminar, estas tres noticias muy interesantes. El histórico encuentro del Papa Francisco y el líder chiita en Irak, donde el cristianismo está peligrosamente cerca de la extinción. Es increíble cómo el Papa Francisco fue el primer mandatario de la Iglesia Católica, el primer papa en llegar a Irak y tener buenas relaciones con ellos. Eso hace unos años hubiera sido impensable. Francisco y el abrazo de las tres religiones. Cuando llegó a Jerusalén, se fue al Muro de los Lamentos, ahí se abrazaron el Islam, el judaísmo y el catolicismo. Increíble. Fue en el 2015. El discurso del Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos. El pontífice ha pedido la abolición de la pena de muerte ante los miembros de la Cámara de Hermanos, etcétera, etcétera. Llegó a los Estados Unidos, el Papa Francisco dio un discurso, lo ovacionaron, escuchen, yo vi el discurso, lo ovacionaron de pie, lo aplaudieron creo que como por 10 minutos seguidos, si no fue más. Fue una cosa bárbara, fue histórico. Eso hace unos 50, 100 años hubiera sido impensable. Los Estados Unidos, un país protestante, ellos odiaban al catolicismo, ellos venían huyendo de una persecución católica. Hoy llega el Papa y da un discurso en el Congreso de ellos.
¿Qué tan cerca estamos de ver las profecías cumpliéndose frente a nuestros ojos? ¿Qué tan cerca estamos de una persecución cristiana? ¿Qué tan cerca estamos de una ley dominical? No sé, ustedes díganme. Estamos a un paso, más cerca que nunca. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya sería tarde para salir de la trampa. Y miren, yo hice un tema acerca de la última encíclica que él hizo de Fratelli Tutti. Ellos piden el nuevo orden mundial ahí. Ellos piden el nuevo orden mundial. Ellos mismos dicen que la Iglesia Católica está metido en todo. ¿Ya? Y dicen un montón de cosas más. ¿Ya? Ellos se van a levantar como el nuevo orden mundial. Habla de que todos tienen que estar unidos. Hablan de una justicia mundial. Y la gente está contentísima de que el Papa hable de estas cosas y que sea el Papa el que lidere el mundo. Esto ya son noticias viejas, hermanos. Roma está aumentando sigilosamente su poder. ¿Sí o no? O no lo acaban de ver ustedes en todas las noticias que les he compartido. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. Habla ante la Organización de las Naciones Unidas, habla en el Concilio Mundial de Iglesias, habla en la Cámara del Senado de Estados Unidos. O sea, ha hablado hasta con mi mamá este hombre. En las iglesias y en los corazones de los hombres. Lo aman, lo adoran. Ya lo ven como un Dios. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Oigan, ni hablemos de eso, porque ellos son dueños de muchas estructuras en el mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Están acumulando fuerza, están ganando influencia. Oye, están haciendo de todo estos hombres y nadie se da cuenta. Una vez hablaba con una persona y yo le dije, lo que pasa es que con un rato el Papa Francisco se va a levantar como líder mundial. Y dijo, sería excelente. Yo le dije, amigo, dígame una cosa que el papado haya hecho por nosotros, le dije, en los últimos años. El tipo no supo qué responderme. Cuando hubo esta de la pandemia del coronavirus, nunca olvidaré la donación que hizo el Papa Francisco. Donó 2 tanques de oxígenos para Ecuador, un país de 17 millones de habitantes que estaba pasando, que era uno de los países más afectados por el coronavirus. Regaló 2 tanques de oxígenos. 2. Yo creo que cualquiera de nosotros, con el sueldo promedio que ganamos, podemos comprar más de 2 tanques de oxígenos y donarlos a una buena causa. Y ellos, que son mega super millonarios, donaron 2 tanques de oxígenos. Y saben que, aunque hace estos actos de hipocresía, la gente no se da cuenta, porque ellos son el perfecto lobo disfrazado de oveja. Y la profecía dice, van a tener su poder. Cuando se escribió esto hace 100 años, era locura lo que estaba diciendo el Inge de Guay, porque en los Estados Unidos no lo podían ni ver al Papa, pero hoy en la actualidad lo estamos viendo cómo la profecía se está cumpliendo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea o obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Oprobio y persecución. Si tú dices, no, nosotros para poder curarnos del coronavirus solamente necesitamos tener un buen estilo de vida y de salud y no necesitamos una vacuna y estás visto feo. Hermanos, para terminar, Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está más cerca que nunca, le agrego yo. Buenas tardes, hermano Nelson. ¿Me Sí, le escucha? escucho, dígame, hermano. Sí, buenas tardes, hermanito. Feliz sábado, primeramente. Mire, hermanito, quería preguntarle, yo he encontrado aunque en esto, ¿no? A la hermana de Puerto Rico, es puertorriqueña, adventista del séptimo día, dice de ser. Yo le pregunto esto, claro, porque siempre, pues,
estamos en estos últimos tiempos, incluso saldrán falsos profetas o falsos personas que van a decir yo vengo de parte de Dios. Esta hermana se llama Daisy Escalante, no sé si la habrán escuchado, su nombre, Daisy Escalante. Yo quería preguntarle porque la verdad dice de ser primero mensajera, después yo le escuché que dijo que era profeta, o sea, como que la están diciendo que es profeta. Entonces yo decía, pero qué extraño, yo he escuchado que solamente profeta la última es la Elena Harmon de White. Elena Harmon de White. Entonces, yo he escuchado algunos de sus mensajes que tiene sueños, que tiene visiones y que, bueno, está diciendo todas estas cosas. Lógicamente que uno hay que regirse, como se dice, y confiar más en la palabra de Dios. Mire, yo he llegado hasta ella. Yo le puedo decir, no he hablado directamente, pero he chateado con su esposo, supuestamente que es, me dijo así, por el problema que, bueno, estoy delicada de salud. Entonces yo llegué a ella diciéndole que por favor ore por mí y qué cosa es lo que el Señor dice, o sea, qué es lo que he visto que es una profeta o mensajera, qué es lo que dice el Señor de mí, o sea, que yo sé que la Biblia dice esto, lo otro, qué cosa quiere de mí, pero yo quería saber, por curiosidad, visto que ella es la mensajera, yo le puse mensajera porque no le puse profeta, nunca me respondió a la pregunta que lo hice ni por chat ni por nada, solamente eh, bueno, le agradecí nada más, ¿no? Le dije muchas gracias. Pero yo quería preguntarle si usted ha escuchado de esta hermana. Soy curiosa, he visto que en los últimos tiempos saldrán personas diciendo que vienen de parte de Dios, pero hasta a veces le tengo, soy sincera, temor cuando habla, ¿no? Un poco, porque lo futuro siempre da miedo, ¿no? Lo que dicen. Era solamente mi pregunta y mi curiosidad, hermano. Muy bien. Bueno, esta señora se hizo bastante popular hace unos años, no me acuerdo qué año. Yo hice un video hablando de ella justamente. Les cuento así rápidamente. Había yo pertenezco a un grupo de administradores de otros canales de YouTube y páginas, y me acuerdo que cuando salió el tema de ella, estábamos divididos en dos grupos. Unos decíamos, es profeta de Dios. Ahí estaba incluido yo. Otros decían, a mí no me simpatiza esa señora, aquí tiene mensajes medio raros. Bueno, sin hacer tan larga la historia, a la final ella dijo ciertas declaraciones que automáticamente los que estábamos a favor de ella dijimos, oye, pero ¿cómo va a decir eso? Si eso es contrabíblico. Y bueno, ahí fue que yo investigué un poquito más, hice todo un tema acerca de ella. Sueños y visiones, el falso reavivamiento, creo que le puse al tema, si no mal recuerdo. Pero miren, les digo algo que ha dicho ella. Ella dijo de que en el año 2015, cuando el Papa Francisco llegó al Congreso de los Estados Unidos, se había acabado el tiempo de gracia. Y eso va en contra de la palabra de Dios y en contra del espíritu de profecía. Entonces, solamente ese detalle, a ella le descarta automáticamente como mensajera o profetisa o lo que sea de Dios. Ya, porque la verdad para el cierre del tiempo de gracia, estamos hablando que en ese momento también está sucediendo la ley dominical. En el momento que se está cerrando la puerta de la gracia, está sucediendo la ley dominical, está sucediendo el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ella pudo decir que en el año 2015 se cerró la puerta de la gracia? Si eso, o sea, los otros eventos aún no se han cumplido. Ha dicho eso. De igual manera, hay una declaración de ella, una visión que tiene ella, en la cual prácticamente manda a ella a dejar la iglesia adventista, a salirse de la iglesia adventista. Ahora, miren, les está hablando a alguien que ha tenido problemas con la iglesia. Pero a pesar de eso, yo les digo algo, no es el momento de salirse de la iglesia, pero ella insta a salirse de la iglesia. Entonces ahí tenemos otro problema. Y bueno, hay muchas cosas que ella ha dicho que son muy incoherentes con la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Entonces miren, hermanos, escuchen, hoy es Daisy Escalante, mañana puede ser cualquier otro. Para que nosotros podamos identificar un verdadero profeta, un falso profeta, un verdadero mensaje, un falso mensaje, un verdadero predicador, un falso predicador o lo que ustedes quieran, necesitamos estudiar. Si yo no estudio y yo simplemente me dejo llevar por lo que dice el pastor o dijo el hermano X o el hermano Y, tarde o temprano no va a ser Daisy Escalante, va a ser cualquier persona que va a venir, nos va a decir cualquier cosa y nos va a arrastrar. Y esto ya ha pasado. ¿Sí? Hay muchas personas yo conozco personas que han estado en la cúspide, por así decirlo,
han escuchado cualquier cosita y hasta ahí han llegado. Entonces nosotros necesitamos estar bien firmes, bien convencidos nosotros mismos en la verdad. Si no, de lo contrario va a venir cualquiera y nos va a arrastrar. Y cuando nosotros escuchamos a una persona, sea un predicador, sea un profeta, sea lo que sea, analicemos muy bien sus mensajes y veamos si contradicen la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y de esa manera vamos a poder identificar a estas personas, si son verdaderos profetas, son verdaderos cristianos o falsos cristianos. Gracias, hermanita Nelson. Antes de darle paso a la hermanita Nica Corbacho, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice el hermano Raúl Nerring. En esto de las vacunas y en vista de que muchos hermanos adventistas por el mundo se han aplicado la vacuna y otros no, ¿cuál es su postura en relación a esto, considerando que debemos preparar el cuerpo, la mente, el espíritu para poder recibir el Espíritu Santo de Dios en estos días finales, para dar el fuerte pregón? Consulta en relación a la salud y las dudas que hay con estas vacunas y diferentes marcas. Muy bien. Yo hice también un video en mi canal de YouTube acerca de las vacunas. Muchos adventistas comenzaron a alegar diciendo, es que Ellen G. de White se vacunó contra la viruela. Y yo puse toda esa cita, hice un videito bastante corto hablando justamente de todo esto, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ahora, sí, Ellen G. de White se vacunó contra la viruela, que era una enfermedad terrible. Creo que a nadie se le desea una enfermedad tan fea como era la viruela, una cosa terrible, espantosa. Una enfermedad que prácticamente se erradicaba del mundo, ¿ya? El G. de White se vacunó, pero escúchenme, primero que nada, la vacuna de la viruela para la época del G. de White ya tenía 100 años. Escuchen, ya se le había aplicado 100 años esta vacuna y se sabía que, por así decirlo, era una vacuna 100% efectiva, primero que nada. Ahora, dejando a un lado el tema de la salud y todo esto, dejando a un lado todo esto, doctores que también les han hecho esta pregunta de la vacuna del coronavirus, ellos mismos han dicho que no quieren ser los primeros en ponerse la vacuna, porque no saben qué reacciones pueden realmente contrarrestar en el cuerpo humano, porque escúchenme bien, cada cuerpo, cada persona es un mundo, en todo el sentido de la palabra, físico, mental, emocional y todo, cada persona es un mundo. Entonces ya han salido muchas noticias muy verdaderas, confirmadas, de personas que se vacunan y chao de este mundo, se fueron, o que les han causado problemas secundarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mire, no tanto por el sentido espiritual, sino también por el sentido físico, la verdad, aún los expertos dicen, no es recomendable recibir la vacuna porque no se ha probado una vacuna, al menos tiene que tener al menos unos 3 años para ver qué reacción hizo, qué no hizo, qué se hizo en el cuerpo humano, a ver si hubo efectos secundarios, al menos. Ahora, aunque esto llegue a ser obligatorio o quién sabe qué, nos obliguen a llevar una vacuna, o incluso llegue el momento en que nos cojan a la fuerza y nos encarcelen y nos vacunen, aunque llegue ese momento, hermanos, primero que nada, nosotros como buenos cristianos y verdaderos cristianos que somos, tenemos que tener buenos hábitos de vida, comida, ejercicio, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo eso, ¿ya? Y segundo, y lo más importante, es su confianza en Dios. No nos olvidemos que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando entraron en el horno de fuego, no se pusieron bloqueador solar. A ellos los que les protegió fue la gracia divina. Entonces nosotros en el tiempo del fin va a ser exactamente lo mismo. Vacuna, no vacuna, nos pongan a la fuerza o no. Mis queridos hermanos, si nosotros estamos con Dios, Dios nos protegerá. Si Dios nos quiere llevar, nos llevará. Si Dios nos quiere dejar, nos dejará. Solamente Dios lo sabe. Entonces, en ese sentido, por el sentido científico, yo les digo que no es muy recomendable ponerse la vacuna. Si alguien quiere tomar ese riesgo y vacunarse, que lo haga, es cosa de cada cual. ¿Ya? Y de igual manera, nosotros, por cuestiones de salud, tratemos de tener una sana alimentación, buenos hábitos de vida. A mí me dio el coronavirus el mes de junio del año pasado. 3 días me tumbó. Estaba tomando lo que es remedios naturales. Me acuerdo que cuando llegué a la segunda noche, el dolor que tenía en los huesos era tan intenso que me tomé un medicamento, porque no me aguantaba el dolor y no me tomé nada más. Gracias a Dios, hasta ahorita no me ha dado nada. He estado en
en lugares públicos, repletos de gente, no me ha pasado absolutamente nada. No he usado mascarilla, no me gusta, tampoco sirve de nada, les aclaro. Y aquí estamos vivos aún. Aquí estamos vivos aún. Gracias a Dios tengo una alimentación vegetariana, también hago ejercicio, etcétera, y la confianza en Dios. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir con respecto a la vacuna. De igual manera, tengo un video en el canal de YouTube donde también amplío un poquito más eso. Repetimos, gracias hermanito Nelson, repetimos que pusimos la dirección del canal YouTube de nuestro hermano Nelson en el chat. Adelante hermanita Nica Corbacho. No entre el micrófono, porque... Ya se le escucha ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya, muchas gracias. Disculpe, estoy compartiendo pantalla con mi hija. Soy mamá de Nica. Soy del país del Perú. Antes que nada, feliz sábado con todos los hermanos. Le hablo de una ciudad de Arequipa, Perú. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Lo que yo quería preguntar es justo lo que están hablando acerca de las vacunas. Acá en mi país, y pienso en algunos países, se está usando la ivermectina, no sé si lo han escuchado. Muchas personas empezaron a cuidar el año pasado, tomaron ese riesgo. Conozco a varias personas, es más, tengo una vecina adulta de 85 años que toma ivermectina desde el año pasado. Ella anda sin cubreboca, se camina por diferentes sitios y no se ha infectado. Mi pregunta es, hermano Nelson, a usted, la ivermectina que está aprobado hace muchos años, ¿es mala tomarla? Yo no lo he hecho, pero lamentablemente por mi trabajo me he infectado 2 veces. Y de verdad que la primera vez para mí fue simple, no lo sentí como una gripe, pero la segunda vez sí fue terrible. ¿No? Hasta ahora estoy en casa y no puedo trabajar. Entonces, como veo a mi vecina tan sana de 85 años y a mis demás vecinos que usan la ivermectina y están muy bien y son más adultos, no comen nada sano, y yo, bueno, siempre he comido sano, ¿no? Me he cuidado casi siempre, he llevado una vida saludable. ¿Sería bueno que yo use la ivermectina? Ya, muy bien. A ver. Hermanos, cualquier cosa que nosotros queramos ingresar dentro de nuestros cuerpos, tenemos que ver nosotros que, primero que nada, que esté científicamente comprobado que no nos va a ir a hacer algún daño, ¿sí? Es como, por ejemplo, una pastilla muy famosa, la paracetamol. Ya todos han escuchado de esa pastilla. Ya, se sabe que afecta el hígado, incluso se utiliza a veces como veneno para matar a los perros y a los gatos, ¿sí? Porque les destruye el hígado esa pastilla. Ahora, si eso le hace a un pobre animalito, sí, yo soy más grande y mi sistema es diferente, pero algún daño me tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que saber qué es lo que estamos ingresando de nuestro cuerpo. Yo no he escuchado de este medicamento, de esto que usted me dice, hermano, no he escuchado, ni me he enterado, ni investigado también. Yo sinceramente le tengo alergia a todo lo que es medicina. Yo realmente cuando me estoy ya siento la muerte es que me inyecto algo, me tomo algo ya, porque ya veo que el cuerpo ya no pudo más. Ahora, usted me habla de esta señora de 85 años. Hay muchos factores que a uno le dan una buena salud. Están los buenos hábitos, de igual manera está la energía constitucional que también heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, personas que sí tuvieron buenos hábitos de vida, que nos heredaron, por así decirlo, esa salud, que muchos de nosotros a veces abusamos de ella y a veces, aún abusando de ellas, no llegamos a sentir. Entonces, al igual que el Engedeguay se puso la vacuna de la viruela porque estaba comprobada, de igual manera, si usted, esto que usted me menciona, está comprobado, usted siéntase en su libertad de poder, poner en práctica este medicamento. De igual manera, el cuerpo humano es una maravilla. El cuerpo humano, si usted se corta, la misma piel se recupera sola. Si nosotros al cuerpo le damos las vitaminas necesarias que necesita,
tranquilamente se puede recuperar solo. Se puede recuperar automáticamente solo. Desde que comenzó esta pandemia, yo he tratado de alimentarme de la manera más saludable posible, haciendo ejercicios y todo. Y he estado en lugares donde ha habido incluso contagiados. Gracias a Dios no me ha pasado absolutamente nada. Como les dije, primero que nada, nosotros humanamente hagamos todo lo que está en nuestras manos para poder gozar de una buena salud, respetando nuestros cuerpos y las leyes de la salud. Y mis queridos hermanos, lo único que después nos queda de eso es confiar absolutamente en Dios, nada más. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos y que Dios haga el resto. Amén. Tenemos una pregunta en el chat de la hermana Isabel. Nos dice, aprovecho la ocasión, ¿qué cosas nos puede decir de la salida al campo? Tal vez algo pequeñito, visto que es tan grande este tema. O si no, lo podemos dejar para otra ocasión. No, sí se puede. Okay. Verán, así, diciéndolo rápido, nosotros teníamos que salir al campo hace 100 años, ¿ya? Ahora, salir al campo, hermanos, es complejo. Verán, yo soy de un pueblo, yo no soy de ciudad, soy de pueblo. Y salir al campo es, tú ándate aquí. ¿Saben qué les voy a decir algo? Escúchenme bien. Váyanse a acampar, ¿ya? Para los que quieran salir al campo, váyanse a acampar un día, pero no se me vayan a un centro turístico, no, váyanse al pie de una montaña, algún lugar así medio lejitos. Eso les va a cambiar un poco la perspectiva del campo, porque les van a picar los mosquitos, se van a mojar con el agua, van a pasar frío, van a comenzar a extrañar la comida condimentada, y ustedes se van a dar cuenta, también van a apreciar el fuego como no tienen ni idea, el agua y todo esto. Y ustedes en ese momento van a hacer una reflexión, ¿no?, del cambio que nosotros queremos hacer, los que vamos a ir a vivir al campo. Claro que nosotros vamos a ir a vivir al campo, no es que vamos a vivir debajo de una palmera, no, obviamente vamos a tener nuestras casas y todo, pero aún así hay privaciones, ¿ya? Eso es lo primero. Y miren, lo más difícil que yo veo en la salida al campo, yo tengo grupos, escuchen, tengo 22 grupos en 22 países diferentes de la salida al campo. Es increíble, en esos grupos hay hermanos que tienen vida en el campo, hay hermanos que incluso invitan a otros hermanos a ir al campo, y estos hermanos me han dicho, vean hermanos, aquí no duran ni una semana, se van por donde vinieron, porque la gente no está, por así decirlo, dispuesta o no está preparada para hacer para dejar sus comodidades e irse a una vida un poquito más humilde. Y esto es lo que ha hecho el sistema, es atraparnos en esta red con el entretenimiento y todas las cosas bonitas y ricas que nos esperan en el sistema, ¿no?, en la ciudad. Y salir al campo y volver a lo antiguo es duro. Entonces, primero que nada es necesario la vida en el campo por el sentido físico, espiritual y mental. Hay muchos detalles que tocar ahí, pero ustedes me entenderán, ¿ya? Y nosotros como pueblo de Dios, hermanos, si queremos subsistir y poder dar el mensaje de los tres ángeles en el tiempo de la ley dominical, necesitamos vivir en el campo. Yo he hablado con gente de ciudad y yo que vivo en un pueblo y el contraste de cuando vivimos la pandemia es muy diferente a lo que ellos vivieron para lo que vivimos nosotros. Nosotros de aquí no nos faltó, y vivo en un pueblo que está muy cerca del campo. Yo puedo decir con mucha alegría, no nos faltó absolutamente nada. Y yo en los 3 meses que duró la pandemia vivimos con mi familia, vivimos como reyes, ¿no? Comiendo, descansando y listo, que eso era lo más básico que necesitamos. Gente de ciudad no podían conseguir verduras, encerrados en una pared bueno, en 4 paredes, ¿no? Fue terrible la situación de muchas personas psicológicamente, que hay que pagar la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, es necesario 100% por sentido físico, mental y espiritual la salida del campo. Hay mucho que tocar ahí, con quién te vas a vivir, si te vas a ir solo, qué planes tienes, vas solamente a esconderte, vas a hacer la obra misionera, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un seminario que subí que se hizo aquí en mi país, se llamaba Agricultura Orgánica y Profecía. Son como 24 videos, fueron 5 días intensos que nos estuvieron ahí predicando hasta decir basta. Incluso al final hice una entrevista con los que dijeron el lugar. Hermanos, si quieren más información de la salida del campo, véanse en ese seminario. Son horas y horas, sí, de temas,
Pero si realmente quieren hacerlo, prepárense, porque no es fácil, no es imposible. Pero para personas que estamos tan cómodas en la ciudad y en los pueblos, no es fácil, mis queridos hermanos. Entonces necesitamos una preparación y necesitamos dejar muchas cosas para poder salir al campo. Es lo que les puedo decir así rápidamente. Amén. Tal vez alguna otra pregunta, alguna manita, a ver la hermanita Esperanza. Hola Nelson, buenas tardes y buenas tardes para todos y feliz sábado. Mi pregunta es, Nelson, dice que para los últimos tiempos habrán señales en el tiempo, habrán muchas cosas, ¿no? Pero mi pregunta es, el hombre manipula el tiempo, digamos, si ellos quieren hacer una tormenta de nieve, la hacen, si quieren ver visiones en las nubes, la hacen. En cuanto a eso, mi pregunta es, digo yo, ¿cómo sabemos que si es el hombre? Yo hoy en día veo llover o veo una tormenta o veo algo, porque ya se ha visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy en España y se ha visto de que dicen que para este día va a llover y se ve que va a llover, pero debido a ciertas cosas que lo han dicho, han bombardeado las nubes y ese día no llueve. Entonces yo digo, nosotros como humanos, ¿cómo podemos saber? Otra cosa, si por si les interesa, ¿no? Yo también he pasado el COVID y dicen que si nosotros, por ejemplo, nos obligan a vacunarnos y somos vacunados nosotros, primero la gracia de Dios y Él nos va a ayudar, ¿no? Nosotros podemos tomar carbón activado el día antes y el día que nos pongan la vacuna. Esto va a inhibir los efectos de la vacuna por si a alguien le interesa. Otra cosa, también cuando uno va a salir y no le ha dado todavía el COVID, el propóleo en aspersión en la garganta es muy bueno. No deja porque como eso va a la garganta, eso nos ayuda. Entonces, Nelson, si me puedes responder a mi pregunta. Listo, hermana. Bueno, ratifico lo que dijo la hermana. El carbón activado es la mano de Dios. Sirve para muchas cosas. Yo lo amo, sinceramente. Me ha salvado de muchos a mí. Investiguen y van a ver los grandes beneficios y es súper barato. Bueno, al menos aquí donde yo vivo es súper barato. Ahora, respondiendo a la pregunta de la hermana. El conflicto de los siglos, no tengo la página en mente, pero cuando habla justamente de la aparición de Satanás en la tierra, hay una cita que dice que justamente todas estas tormentas, todas estas cosas son creadas por Satanás. Atención a eso, son creadas por Satanás. ¿Ya? Entonces, ahora la profecía nos dice que va a haber señales y todo eso. Lo que yo, como les dije en el tema, terremotos, pestes y todo esto, guerras y rumores de guerras, la Biblia nunca dice que van a ser planeadas o no van a ser planeadas. Simplemente dice, va a haber. Y es lo que hay. Ahora, si nosotros hablamos de fenómenos naturales, cada vez que hay una luna roja, que el fin del mundo, o que hay un eclipse, o que se alinearon los planetas, verá, cuando nosotros hablamos de las señales del tiempo del fin, una de las señales que vivieron nuestros pioneros, que fue la caída de las estrellas, cuando el sol se oscureció, la luna de igual manera. En la historia se los conoce como el día oscuro. Hasta el día de hoy los científicos, escuchen bien, hasta el día de hoy los científicos no saben qué fue realmente lo que provocaron esos fenómenos naturales. Realmente no saben qué pasó, no saben qué sucedió, o es que acá se puso la luna y el sol de acuerdo y se cruzó. No se sabe realmente qué sucedió. Fueron fenómenos inexplicables. Nosotros en el futuro no muy lejano hemos de ver acontecimientos así. Acontecimientos en el sol, la luna, las estrellas o quién sabe qué en el planeta Tierra mismo que no van a tener una explicación. Incluso hay terremotos que tampoco se saben de dónde salieron sus orígenes. Y hay cosas ciertos eventos naturales o astronómicos que no tienen explicación. Pero de igual manera hay muchos que también son planeados, ¿no? Al fin y al cabo, sean planeados o sean de manera milagrosa, todo esto nos señala que la venida de Cristo está cerca. Y como les dije, en el conflicto de los siglos, ahí habla de que Satanás mismo también manipula la naturaleza para poder hacer eso. Tomando una referencia bíblica en el libro de Job, cuando a Job le pasan todos estos catástrofes naturales, ¿quién está manipulando la naturaleza? Satanás. Dios le dio permiso a Satanás, ve y no le toques la vida, y dice que vino un viento destructor y que cayó fuego del cielo y tantas cosas le pasaron al pobre de Job. ¿Quién estaba haciendo todo esto? Satanás. Así que tanto sea Satanás o como sea parte de Dios, simplemente son señales y es lo que nosotros vemos que se va cumpliendo.
Sí, hermanito, gracias. La última pregunta. O sea, me imagino que tú tendrás tus actividades también. Te hemos No, robado no, ya 2 horas. no pasa nada. Las caigan nomás, no pasa nada. Tenemos otra pregunta del hermano Raúl. Nos dice, ¿cree usted que nuestra iglesia como organización está tomando en consideración todos estos eventos como acontecimientos proféticos que alerten al pueblo adventista a prepararse y tomar decisiones? ¿Cómo usted ve este punto? Hay muchos que ven este tema de diferentes ángulos y posturas. ¿Debería ser el tema central, el reavivamiento y reforma, preparación diaria, proyección de salir al campo? Bueno, primero que nada, la situación de la iglesia es complicada de tratar. La Asociación General, lastimosamente, no es representada muy bien a veces en todos los países. A veces lo que pasa en Ecuador es muy diferente a lo que pasa en Italia. Y ustedes saben perfectamente bien cómo es esa situación. Lastimosamente, cada país no obedece al pie de la letra específicamente la voz de la Conferencia General. Uno de sus mejores casos, sus mejores ejemplos, la ordenación de la mujer, que es un tema bastante amplio. Unos dijeron sí, otros no. Aquí en Sudamérica eso ni siquiera se tocó. Entonces es muy diferente a la situación mundial de la iglesia. Ahora, lastimosamente, aunque en este momento Ted Wilson hiciera una super campaña evangelística a nivel mundial con Esteban Bohr, con Doug Bacherlot, con Walter Bay y con cualquier otro predicador de la verdad presente que se les pueda venir a la mente, en muy pocos países va a ser aceptada esta campaña evangelística, porque la situación mundial de la iglesia de cada líder en cada país es muy diferente. Unos hacen caso, otros no. Ahora, obviamente que sí, la iglesia debería de estar esto, pero con voz de trompeta, o sea, anunciando, o sea, en cielo, mar y tierra, lo debería de hacer, pero como les digo, cada país es diferente, cada distrito es diferente y cada iglesia es diferente. Yo conozco pastores adventistas que tú los ves y dices, ese es un evangélico. Y de igual manera conozco pastores adventistas que tú dices, ese es un hombre de Dios. Y lo que ellos, por así decirlo, impulsan es ya la decisión individual prácticamente que ellos toman en sus iglesias. Porque sí, la Iglesia Mundial tiene un programa, por así decirlo, pero no siempre esto se lleva a cabo. Entonces, sí, la iglesia debería estar haciéndolo. No se hace en todas las partes del mundo, en muchas partes del mundo sí se hace. Pero dejando eso a un lado, yo tengo una frase, si ellos no lo hacen, lo hago yo. Es así de simple. Si nosotros estamos esperando que la iglesia haga lo que tenga que hacer, hermanos, puede hacer que lleguemos a esperar sentados, porque quizás ese día nunca llegue, como también pueda que llegue. No me importa si la iglesia lo hace o no lo hace, yo hago lo que tengo que hacer y punto, y tengo que seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo le puedo decir a este hermano. Amén, así es, gracias hermanito Nelson. Tal vez alguna otra pregunta. Ya no veo manitos levantadas. ¿Alguien más desea hacerle una pregunta a nuestro hermanito Nelson? Bueno, estamos tímidos esta tarde. Bueno, vamos a abrir nuestros micrófonos. Quienes deseen activar sus audios para poderles saludar y agradecerle porque hemos tenido una tarde realmente bendecida y como te he dicho Nelson, te reitero la invitación para que nos puedas acompañar en esta plataforma nuevamente. Ha sido una tarde maravillosa, así que los que deseen pueden saludar a nuestro hermanito Nelson, abrir sus pantallas, saludarlo. Muchísimas gracias hermanito Nelson por el programa, estuvo muy interesante. Gracias hermano Nelson, gracias. Gracias, hermano. A preguntarte si tienes algún video acerca de los acontecimientos, cómo se deben desarrollar para estos tiempos finales. ¿Qué va primero si llega tardía? ¿Qué va primero si el parandeo? Todo en orden, ¿cómo van a suceder? Ya, casi siempre hacen esta pregunta, si hay un orden cronológico para los eventos finales. Verán, la Iglesia Adventista, con sus teólogos, hizo un gran esfuerzo al sacar el libro Eventos de los Últimos Días. Si ustedes van al índice del libro Eventos de los Últimos Días, está lo más cronológicamente posible
de lo que van a ser los eventos finales. Ustedes vayan al índice de eventos de los últimos días y ahí está el zarandeo, la ley dominical. Está más o menos en el orden de cómo va a ser los acontecimientos finales. Ese es el mejor orden cronológico que tenemos y el acceso de cualquiera. Bueno, yo creo que eso es todo. Gracias nuevamente, Nelson. Gracias a todos los que han participado.